Hoy vamos a conversar un poco acerca de Henry Bailey o Henri Bailey, más conocido como Stendhal o Stendhal, escritor francés, nacido en Grenoble en 1783 y muerto 59 años más tarde en 1842. Este es un autor o un escritor verdaderamente fuera de todo esquema. Es un escritor que en su breve trayectoria como novelista, como cuentista, como escritor de un ciclo autobiográfico importante que está formado por 2 libros de recuerdos que aparecen en este segundo tomo de sus obras completas en Aguilar, editado en 1955, es decir, hace como 70 años, un poco más tal vez, 70 años. En el segundo tomo de estas obras completas aparece lo que se conoce como el ciclo autobiográfico, conformado por 3 libros. La vida de Enrique Brulard o Henri Brulard, un seudónimo de los muchísimos que él utilizó. El otro libro que sigue es el diario de él, que comprende desde su juventud, cuando ingresa a los ejércitos de Napoleón, hasta su inicial madurez. Y el último libro de ese ciclo autobiográfico, que es Los recuerdos de egotismo. La palabra que él acuñó, por decirlo así, aunque obviamente es una palabra que existía para referirse a esa costumbre, si no manía, de estar hablando siempre acerca de sí mismo. Inclusive en una de sus biografías se le llama el señor sí mismo. Él escribió muchísimo sobre él mismo. Mire, en este tomo, que son 1700 páginas aproximadamente, este segundo tomo, más o menos unas 850 páginas son de ese ciclo autobiográfico. Es un libro, 3 libros bastante extensos. El diario, Enrique Brulard, que narra la infancia de él en Grenoble. Y el último, que es el que les decía, de recuerdos de egotismo, que ya narra, digamos, un poco lo que es su madurez. Pero no es exactamente por esos libros, que son muy apreciados y muy valorados por los lectores, porque es que Stendhal tiene verdaderamente una legión de lectores que lo siguen y que le son fieles. Yo mismo lo he leído durante toda mi vida, desde muy joven. No es por esos libros que él, digamos, pasó a la posteridad, sino principalmente por 2 grandes novelas. En vida él alcanzó a publicar unos 10, 11 libros. No fue un autor reconocido ni famoso. Fue un hombre muy solitario, un hombre que físicamente no era exactamente un hombre muy apuesto. Él era un hombre más bien bajito, un poco grueso. Ocupó durante muchos años de su vida cargos públicos, consulares, aparte del tiempo que pasó en el ejército. Era un gran admirador de Napoleón Bonaparte, a quien él consideraba un hombre de la talla de Alejandro Magno, de Julio César, de los grandes guerreros. Y se enorgullecía mucho de haber militado en sus filas y en su ejército, y de profesar un credo muy cercano a sus ideas revolucionarias, las de Napoleón. Algunos de sus personajes y en varios de sus libros son fervorosos lectores de una obra que se llamó el Memorial de Santa Elena, la isla donde fue finalmente confinado
el emperador Bonaparte, en los últimos 8 años de su vida, una isla perdida en la mitad del mar, distante miles de millas de cualquier territorio continental. Hoy quisiera referirme en particular a uno de los libros que es justamente más célebre en esta edición de obras completas. Aparece en este segundo tomo también, y es nada menos que el gran libro que él tituló Rojo y Negro. En esta edición, o en esta de Iberia, que también son unas ediciones muy bellas que hace muchos años desaparecieron. Esos son de los años 60 más o menos, y pues ahí hay otras obras de él, como La Cartuja de Parma, que en esta edición aparece en el tercer y último tomo, porque fue la última novela que publicó. Para referirnos específicamente a este libro Rojo y Negro, escrito entre 1829 y 1830, año en que finalmente lo publica, él tuvo en cuenta una noticia que había aparecido en las crónicas judiciales de la época, que fue un juicio que se siguió a un joven de unos 25 años que había matado a una mujer con quien tuvo algún tipo de relación y con quien se hizo algunas expectativas, y terminó matándola en una iglesia. Y él finalmente fue condenado a la pena capital, a la muerte, fue decapitado. En esa época, pues, estamos hablando de el año 1827, cuando se le siguió ese juicio, y fue ejecutado el 23 de febrero de 1828, es decir, unos 5 meses después del juicio. Este episodio de la crónica judicial le dio a él la idea de escribir esta novela, Rojo y Negro. Su héroe, Julien Sorel, es un muchacho que pertenece a una familia, digamos, de la pequeña burguesía acomodada, porque su padre tenía un aserradero, un negocio de maderas, en un pueblo que aquí se denomina Verrières, en lo que se conoce como el Delfinado, en Francia, y que queda en el extremo, digamos, sureste del país. Él había sido educado por el sacerdote que le había enseñado latín y todo, y ingresó como preceptor de niños en 2 casas, una en el mismo poblado de Verrières y otra en París. Y él tenía una visión muy romántica y fácilmente se sentía atraído, pero al mismo tiempo rechazado. Y eso en su mente joven, porque no tenía en ese momento más de 19, 20 años, pese a su inteligencia, no pudo lidiar, digamos, con esas contradicciones, con esa ofuscación de la crianza brutal de su padre y de sus hermanos, que eran hombres hercúleos, y él era un hombre muy delicado y que había sido casi que formado para ser un sacerdote. Y él prefería pasearse y soñar con las hazañas napoleónicas, pero en esa época en Francia, que era de plena restauración después de la caída de Napoleón en 1815, era prohibido hablar de el emperador, y él tenía eso como un gran secreto para él mismo, y esos eran sus ideales. Él voluntariamente, deliberadamente, antes de verse rechazado, prefirió buscar un destino pronto, rápido y terrible, como fue asesinar a una de las mujeres de las que él se había prendado, unas señoras digamos, de la nobleza o de la aristocracia, que habían correspondido a sus maneras delicadas y a su conocimiento, a su simpatía, porque él oscilaba entre esas dos maneras de ser. Y
tal como sucedió en la crónica judicial en la que se inspiró Stendhal, él asesina en la iglesia a Madame de Renal y es condenado a la pena capital y decapitado finalmente. Es una vida breve, vertiginosa, a su manera, una vida convulsa y heroica para su propia manera de ver cómo era que concebía él su propio destino. Stendhal siempre fue el escritor que ahondó en esas profundidades de la psicología. Sus personajes, todos, hombres y mujeres, porque también las hubo mujeres en otra novela de la que hablaremos otro día, La miel, que también fue una heroína de no menor talla y de pronto hasta más grande que Julián Sorel o Fabricio del Dongo en La Cartuja de Parma o Luciano Lewen en El Rojo y el Blanco. Todos héroes que merecieron en su época el elogio de Honoré de Balzac cuando leyó La Cartuja de Parma y consideró que era una novela fascinante de principio a fin, y Stendhal un gran escritor, pero un escritor que pasó prácticamente inadvertido y escribió siempre sobre las pasiones y entre ellas principalmente sobre el amor.